El 20 de julio es el 201º día del año del calendario gregoriano y el 202º en los años bisiestos. Quedan 164 días para finalizar el año. Acontecimientos. 1221, se coloca la primera piedra de la Catedral de Burgos. 1230, en Casinau se firma el Tratado de San Germano entre Federico II Hohenstaufen y el Papa Gregorio IX. 1378, en Italia estalla la revuelta de los Ciompi, levantamiento de los trabajadores del sector textil en Florencia. 1402, en Turquía, Tamerlán derrota al sultán otomano Bayezid en la batalla de Ankara. 1500, en España, Isabel la Católica decreta, mediante una real cédula, que se devuelvan a sus tierras de origen a todos los indígenas que los conquistadores habían secuestrado. 1700, en España, el rey Carlos II otorga el villazgo a Fuente Álamo de Murcia. 1754, en España, el rey Fernando VI destituye al marqués de la Ensenada. 1807, en el puerto de Nueva York, el ingeniero Robert Fulton realiza la primera prueba de su barco de vapor. 1808, entra en Madrid el ejército del invasor francés José Ivo Bonaparte. El pueblo se abstuvo de hacer manifestaciones. 1810, en Santa Fe de Bogotá se produce el primer grito de independencia. Estos sucesos fueron iniciados por el incidente de El Florero de Llorente, o cual inicia el proceso que culmina con la independencia en 1819. 1810, en Santa Rosa de Viterbo impacta un meteorito. 1816, la bandera de Argentina es adoptada como símbolo patrio argentino. 1819, reapertura del Instituto Nacional José Miguel Carrera bajo el gobierno de Bernardo O'Higgins. 1857, en Tonquín es asesinado el obispo José María Díaz Sanjurjo. Esto dará lugar a la intervención armada de España, al lado de Francia, en la Guerra de Cochinchina. 1871, la Columbia Británica se convierte en territorio canadiense. 1885, en Canadá, el rebelde Louis Riel es juzgado por traición. 1900, el conde Ferdinand von Zeppelin realiza el primer vuelo a bordo del globo de su mismo nombre. 1903, en Macedonia, el pueblo se subleva contra el poder otomano. 1905, en Rusia, la Asamblea de la Nobleza rusa protesta contra el proyecto de creación de una Duma imperial. 1905, en España, el Partido Socialista Obrero Español intenta llevar a cabo un paro general para protestar por la carestía de la vida. 1907, se incendia y destruye la cúpula de la antigua iglesia de las Salesas. 1908, España, se aprueba una ley que organiza la recogida y canje por el Ministerio de Hacienda de los duros falsos que circulan por el país. 1909, en España, el inventor y constructor Ricardo Causarás Casaña patenta el primer avión de forma triangular de ala delta rígido del mundo. 1909, en Francia, Georges Clemenceau renuncia a la presidencia por la desconfianza hacia su política naval. 1917, en Alemania, el Parlamento concede un nuevo crédito de guerra durante la Primera Guerra Mundial por 15.000 millones de marcos. 1919, en Saint-Germain en el marco de la Primera Guerra Mundial los aliados entregan las condiciones de paz a la delegación germano-austriaca. 1920, en Tarragona se constituye una sociedad de salvamento de náufragos. 1921, en Barcelona se inaugura el Depósito Franco. 1922, en La Haya se clausura la conferencia sobre el problema de las reparaciones de guerra adeudadas por Alemania. 1923, en la ciudad de Parral, en el estado de Chihuahua muere asesinado a tiros el general Pancho Villa. 1923, en España empieza la prueba de regularidad Pamplona-Lérida-Huesca-Pamplona-San Sebastián de motociclismo. 1927,
en Chile se promulga el Decreto Ejecutivo 3876 del Ministerio de Instrucción Pública que restablece a partir del 12 de octubre del mismo año la enseñanza y el uso oficial en ese país de la ortografía de la Real Academia Española en sustitución de la ortografía de Bello, que estuvo vigente desde 1844. 1928, en Colombia explota el cañonero Hércules, mueren 51 marineros y oficiales. 1930, en la Unión Soviética, Maxim Livinov es nombrado comisario de Asuntos Exteriores. 1932, en Perú, montañistas alcanzan la cima del Huascarán, la montaña más alta del Perú y de la zona intertropical. 1933, el secretario de Estado de la Santa Sede, Eugenio Pacelli, firma un concordato con Hitler. 1936 España, Guerra Civil, muere Francisco Ascaso en Barcelona durante el asalto al cuartel de Atarazanas, uno de los máximos representantes del movimiento anarcosindicalista español junto con Buenaventura Durruti, Federica Montseny y Juan García Oliver. 1936, en España, el general José Sanjurjo, que iba a encabezar el levantamiento militar que desencadenó la Guerra Civil Española, muere en accidente de aviación cuando regresaba desde Lisboa a Madrid. 1936, en Madrid, soldados y milicianos republicanos asaltan el cuartel de la Montaña, único reducto de los sublevados en esa ciudad. 1944, en Alemania, el coronel Klaus von Stauffenberg y un grupo de oficiales de la Wehrmacht intentan asesinar a Adolf Hitler y dar un golpe de Estado en el atentado del 20 de julio, pero fracasan. 1945, en España se lleva a cabo un cambio de gobierno, en el que solo continúan los ministros de Gobernación, Hacienda, Educación Nacional y Trabajo. 1948, en Corea del Sur, Syngman Rhee es nombrado presidente. 1950, en Bélgica, el Parlamento autoriza el regreso del rey Leopoldo III. 1951, en Jerusalén muere asesinado el rey Abdullah Ibn Hussein de Jordania. 1956, en el atolón Bikini, Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Teiwa, de 5.000 kilotones. Produjo el 87% de fisión, el mayor porcentaje de cualquier prueba termonuclear estadounidense conocida. 1958, en Bogotá se constituye el Congreso con igual número de liberales y conservadores, y se reúne por primera vez desde 1952. 1960, en España, el gobierno aprueba los proyectos de ley sobre compilación civil del derecho catalán, propiedad horizontal y navegación aérea. 1960, en Bogotá se funda el Museo del 20 de julio al conmemorarse el sesquicentenario de la independencia de Colombia. 1962, en Estados Unidos se transmite por primera vez una imagen de televisión entre los Estados Unidos y Europa. 1969, el módulo lunar Eagle, de la misión espacial Apolo 11, se posa en la Luna a las 8:17:40. 5 horas y media más tarde, Neil Armstrong y Buzz Aldrin serían los primeros hombres en pisar la superficie lunar. 1970, en España, el curso de orientación universitaria sustituye experimentalmente al PREU. 1972, en Málaga, el Lut y su hermano resultan heridos en un tiroteo con la Guardia Civil. 1973, en India y Pakistán, catastróficas inundaciones provocan la muerte de 17.000 personas y varios millones de damnificados. 1974, en Chipre, tropas turcas invaden la isla, en réplica al golpe de Estado dado 5 días antes por oficiales griegos de la Guardia Nacional. 1976, la nave Viking 1 realiza el primer amartizaje en Marte. 1978, en España, los nuevos billetes de 5.000 pesetas empiezan a ser moneda de curso legal. 1978, en España, las revalorizaciones irregulares del Banco Coca alcanzan los 5.000 millones de pesetas. 1979, en Nicaragua,
la Junta Revolucionaria promulga el Estatuto Fundamental de la República, por el que se reconocían y garantizaban las libertades individuales básicas, hasta la elaboración de una nueva Constitución. 1979, el director de teatro español Albert Boadella, obtiene la libertad provisional. 1980, en Honduras, la Junta Militar presidida por el general Policarpo Paz García, traspasa formalmente el gobierno del país a la Asamblea Constituyente elegida por el pueblo. 1981, en Estados Unidos, Irene Sáez es coronada como Miss Universo siendo la segunda venezolana en ganar el certamen. 1981, en España, el Boletín Oficial del Estado publica la Ley del Divorcio. 1984, en España, el agujero de banca catalana asciende a 63.855 millones de pesetas. 1986, finaliza el Mundo Básquet de España con el triunfo del equipo de los Estados Unidos. 1990, en Irak, el presidente Saddam Hussein solicita apoyo al mundo árabe contra Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, a los que acusa de saturar de petróleo el mercado. 1993, el cantante de pop latino, actor y compositor mexicano Cristian Castro, lanza al mercado su segundo álbum de estudio titulado Un segundo en el tiempo. 1994, en la Ciudad de México se inaugura la línea 8 del metro de la Ciudad de México. 1999, en España, el Tribunal Constitucional excarcela a los 23 dirigentes de Herri Batasuna, condenados por el Supremo por ceder sus espacios electorales para la difusión de un vídeo de la banda ETA en 1996. 1999, en Europa, el Parlamento Europeo elige nuevo presidente de la Cámara a la francesa Nicole Fontaine, propuesta por conservadores y liberales. 2001, en Italia, la policía mata a Carlo Giuliani en la contracumbre del G8 en Génova. 2002, en Perú, el incendio de la discoteca Utopía en Lima causa 29 muertos y decenas de heridos. 2002, en Sicilia, 8 personas mueren y medio centenar resultan heridas en el descarrilamiento de un tren. 2003, en Francia, la policía responsabiliza a terroristas corsos del doble atentado cometido contra edificios gubernamentales en Niza. 2004, en Francia, el oceanógrafo Christopher Sabine afirma que la mitad del CO2 emitido por el hombre en los últimos 200 años se encuentra en las capas más superficiales de los océanos. 2004, en Nepal, una expedición española encuentra los restos del montañista italiano Renato Casarotto, fallecido en 1986 en el Monte K2. 2004, en Europa, el político español José Borrell es elegido presidente del Parlamento Europeo. 2004, en Irak, horas después de confirmarse la retirada de las tropas filipinas, la resistencia libera a un camionero de aquella nacionalidad secuestrado durante 2 semanas. 2005, en España, Juan José Millás gana el premio Francisco Cerecedo de Periodismo, que concede la Asociación de Periodistas Europeos. 2005, en Nepal, la montañista Edurne Pasaban asciende a la cima del Nanga Parbat y se convierte, con 8 ascensiones, en la mujer viva con más, 8 miles. 2007, en España, el gobierno secuestra el número 1573 de la revista El Jueves. 2008, en cada municipio y ciudad de Colombia, y en varias ciudades de todo el mundo, se realiza una marcha por la liberación de los secuestrados por las FARC. Conmemoración de la independencia con el Gran Concierto por la Paz. 2012, en un cine de la localidad estadounidense de Aurora, un tal James Egan Holmes armado con 2 pistolas, una escopeta, un fusil semiautomático, y miles de balas para estas armas mata a 12 personas y hiere a otras 59. 2015, Cuba y Estados Unidos, restablecen oficialmente sus relaciones diplomáticas, que estaban rotas desde 1961, poniendo fin a 54 años de hostilidad que había entre ambas naciones. Nacimientos. 356 AC, Alejandro Magno, rey macedonio.
810, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, erudito islámico de ascendencia persa. 1304, Francesco Petrarca, poeta renacentista italiano. 1519, Inocencio IX, papa italiano. 1656, Johann Bernhard Fischer von Erlach, arquitecto austriaco. 1661, Pierre Le Moyne de Iberville, explorador francés. 1700, Henry Louis Duhamel du Monceau, científico francés. 1726, Joaquín Ibarra, impresor español. 1737, Nicolás Fernández de Moratín, poeta, prosista y dramaturgo español. 1743, Costillares, torero español. 1754, Antoine de Staudre-Treisy, filósofo y aristócrata francés. 1766, Thomas Brusselin, aristócrata británico. 1769, Camilo Enríquez, sacerdote y político chileno. 1774, Auguste Marmont, mariscal francés. 1781, Sophie Lebras, pianista y compositora alemana. 1785, Mahmud II, sultán otomano. 1804, Richard Owen, biólogo y paleontólogo británico. 1822, Gregor Mendel, monje y naturalista austriaco. 1825, Nicasio Oroño, jurista y político argentino. 1829, Luis Terrazas, político, militar y empresario mexicano. 1844, John Solto Douglas, aristócrata británico. 1847, Max Liebermann, poeta alemán. 1859, Otto Warburg, botánico alemán. 1864, Erik Axel Karlfeldt, poeta sueco, Premio Nobel de Literatura en 1931. 1868, José Félix Uriburu, militar argentino, dictador entre 1930 y 1932. 1868, Mayran Cristea, primer patriarca rumano. 1873, Alberto Santos Dumont, aviador brasileño. 1876, Pedro Opaso Letelier, político chileno, vicepresidente en 1931. 1877, Thomas Crean, marino y explorador antártico irlandés. 1885, Michitarko Matsubara, militar japonés. 1889, Emiliano Bajo Iglesias, político español. 1889, Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra español. 1890, Gonzalo Roig, director de orquesta y compositor cubano. 1890, Giorgio Morandi, pintor italiano. 1892, Gilberto Bosques, diplomático mexicano. 1895, Laszlo Moholy-Nagy, fotógrafo y pintor húngaro. 1897, Tadeusz Raiksitain, químico polaco, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1950. 1913, Irma Córdoba, actriz argentina. 1914, Ercilio Tanini, obispo italiano. 1914, Dobrido Ubrev, mendigo búlgaro. 1918, Olga Ramos, cantante española. 1919, Edmund Hillary, alpinista neozelandés, primero en escalar el monte Everest, en 1938. 1919, José Ramón Medina, político, escritor, y poeta venezolano. 1921, Mercedes Pardo, pintora venezolana. 1922, Aníbal Arias, guitarrista argentino. 1924, Alejandro Pietri, arquitecto venezolano.
1925, Jacques Delors, político socialista francés. 1925, Frantz Fanon, filósofo francés. 1925, Lola Albright, actriz estadounidense. 1926, Jeffrey Ostergaard, anarquista pacifista inglés. 1931 Marina Paavich, ingeniera, escritora, aviadora y oficial de la Fuerza Aérea Soviética. 1932, Josefa de Bastavales, panderetera española. 1932, Namjoon Peik, videoartista de origen surcoreano. 1933, Cormac McCarthy, escritor estadounidense. 1936, Alcibiades González del Valle, periodista, dramaturgo y narrador paraguayo. 1938, Diana Rigg, actriz británica. 1938, Natalie Wood, actriz estadounidense. 1941, Kurt Rapp, actor alemán. 1943, Chris Amman, piloto neozelandés de Fórmula 1. 1943, Ernesto Vitetti, guitarrista hispano-argentino. 1943, Adrian Punescu, político y poeta rumano. 1944, Roberto Rogel, futbolista argentino. 1945, Kim Carnes, cantante y compositora estadounidense. 1945, Larry Craig, político estadounidense. 1946, Randall Kleiser, cineasta estadounidense. 1947, Gerd Wienig, físico alemán, Premio Nobel de Física en 1986. 1947, Carlos Santana, guitarrista mexicano. 1951, Nick Witherspoon, jugador de baloncesto estadounidense. 1953, Dave Evans, músico australiano de origen británico, de la banda AC/DC. 1954, Kate Scott, guitarrista canadiense. 1955, Francisco Tudela, político peruano. 1956, Paul Cook, músico británico, de la banda Sex Pistols. 1956, Julio César Falcioni, es futbolista argentino y actual director técnico. 1959, Claudio Gallardo, actor argentino. 1960, Federico Echave, ciclista español. 1963, Joan Gomper, escritor y editor español. 1963, Nacho Mañó, músico español, de la banda Presuntos Implicados. 1964, Chris Cornell, cantautor y guitarrista estadounidense, de la banda Soundgarden. 1964, Terry Irwin, bióloga estadounidense. 1965, Joe Arlaucas, baloncestista lituano-estadounidense. 1966, Enrique Peña Nieto, presidente mexicano de 2012 a 2018. 1966, Stone Gossard, guitarrista estadounidense, de la banda Pearl Jam. 1968, Kool Herc, rapero estadounidense. 1969, Josh Holloway, actor estadounidense. 1969, Vitamina C, cantante estadounidense. 1970, Howard Jones, músico estadounidense, de la banda Killswitch Engage. 1971, Sandra Oh, actriz coreana-canadiense. 1973, Claudio Reina, futbolista estadounidense. 1973, Håkan Magnus, aristócrata noruego. 1974, Simon Rex, actor estadounidense. 1975, Judy Greer, actriz estadounidense. 1975,
Ray Allen, baloncestista estadounidense. 1975, Quique Álvarez, futbolista y entrenador español. 1977, Alessandro dos Santos, futbolista brasileño. 1977, Kiki Musampa, futbolista neerlandés. 1978, Will Saalaman, baloncestista estadounidense. 1978, Nigel Quassie, futbolista galés. 1979, Miklos Ferr, futbolista húngaro. 1980, Gisele Bundchen, modelo y actriz brasileña. 1981, Vanessa Mendoza, modelo, reina y política, profesional en hotelería y turismo con especialización en mercadeo turístico colombiana. 1982, Percy Dax, actor estadounidense. 1983, Bárbara Goenaga, actriz española. 1984, Gonzalo Vergesio, futbolista argentino. 1985, John Francis Daly, actor estadounidense. 1985, Yevhen Seleznyov, futbolista ucraniano. 1988, Julianne Hough, bailarina y actriz estadounidense. 1989, Paola Longoria, raquetbolista mexicana. 1989, Cristian Passuato, futbolista italiano. 1990, Steven Joseph Monrose, futbolista francés. 1993, Alicia Debnam Carey, actriz australiana. 1995, Joaquín Guerra Arancibia, mago chileno, más conocido como Beatlix, y menos conocido como Silvanita. 1999, Pop Smoke, cantante estadounidense. 2002, Omar Campos, futbolista mexicano. Fallecimientos. 1031, Roberto II, rey francés. 1156, Toba, emperador japonés. 1500, Miguel de la Paz, príncipe de Asturias y Gerona y príncipe heredero de Portugal. 1515, Íñigo López de Mendoza y Quiñones, aristócrata español. 1524, Claudia de Francia, aristócrata francesa, esposa del rey. 1816, Antonio Baraya, militar colombiano. 1817, Jean-Baptiste Antoine Suard, escritor francés. 1866, Bernard Riemann, matemático alemán. 1877, Federico Errázuriz Zañartu, político chileno, noveno presidente. 1898, Yuri Karlovich Arnold, compositor, educador musical y musicólogo ruso. 1903, León XIII, Papa italiano. 1905, Alfonso Spínola, médico español. 1913, Rufino Solano, militar argentino. 1922, Andrei Markov, matemático ruso. 1923, Pancho Villa, político y militar mexicano. 1927, Fernando I, rey rumano. 1928, Kastas Karyotakis, poeta griego. 1936, Francisco Ascaso, anarcosindicalista español. 1936, José Sanjurjo, militar español. 1937, Guglielmo Marconi, inventor italiano del telégrafo sin hilos. 1944, Ludwig Beck, militar alemán. 1944, Mildred Harris, actriz estadounidense. 1944, Pedro Núñez Granés, arquitecto e ingeniero español. 1945, Paul Valéry, escritor francés. 1951, Abdullah Ibn Hussein, emir transjordano y rey de Jordania. 1951,
Guillermo de Prusia, aristócrata alemán, último príncipe prusiano. 1953, Jane Strutter, escritora inglesa, creadora del personaje de la señora Miniver. 1955, Joaquín Pardavé, actor, director, cantautor, comediante y guionista del cine mexicano. 1971, Amanda Clement, primera mujer en arbitrar un juego de béisbol. 1972, Friedrich Flick, empresario alemán nazi. 1973, Bruce Lee, artista marcial y actor estadounidense. 1974, Gaspar Gómez de la Serna, escritor español. 1974, Allen Jenkins, actor estadounidense. 1977, Anselmo Pardo Alcaide, entomólogo español. 1982, Harold Foster, autor de historietas estadounidense. 1984, Ricardo Chofa Moreno, guitarrista argentino. 1984, Luis María Boffi Bojero, político, abogado y ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. 1986, Stanley Rose, dirigente deportivo británico, presidente de la FIFA. 1987 Dmitry Leliusenko, militar soviético. 1989, Juan Carlos Altavista, actor argentino que interpretó a Minguito Tinguitella. 1994, Paul Delvaux, pintor belga. 1995, Raimundo Taparlión, futbolista chileno. 1996, Rafael Patay, etnógrafo, historiador, orientalista y antropólogo húngaro judío. 1996, František Planica, futbolista checo. 1998, Nora Borges, pintora argentina, hermana del escritor Jorge Luis Borges. 2000, Eladio Dieste, arquitecto uruguayo. 2000, Tomás Marco Nadal, dibujante de historietas español. 2001, Carlo Giuliani, activista antiglobalización italiano. 2004, Antonio Gades, bailarín y coreógrafo español. 2005, Josefina de Vasconcelos, escultora inglesa. 2005, James Doohan, actor canadiense. 2005, El Chocolate, cantaor español. 2007, Gould Flamy, actriz argentina de origen ucraniano. 2008, Mario de Jesús Báez, compositor dominicano. 2010, Benedict Grondal, político y primer ministro islandés entre 1979 y 1980. 2010, Tomás Molnár, filósofo e historiador húngaro. 2011, Lucian Freud, pintor y grabador británico. 2013, Ellen Thomas, periodista estadounidense. 2014, Alex Angulo, actor español. 2017, Chester Bennington, cantante, compositor, productor y actor estadounidense. 2017, Willindoro Cacique, cantante y compositor peruano. 2019, Peter M. Namara, tenista australiano. 2019, Roberto Fernández Retamar, poeta cubano. 2020, Víctor Chichikov, ilustrador soviético y ruso. Celebraciones. Día Mundial del Ajedrez. Colombia, Colombia, grito de independencia. Argentina y Uruguay, Uruguay, Día del Amigo inspirado por el descenso del hombre en la luna. España, España, región de Murcia, Fuente Álamo, Día de la Villa. Honduras, Honduras, Día del Empira, primer héroe nacional. El Salvador, El Salvador, Día del Ingeniero salvadoreño. México, México, Día Nacional del Bibliotecario.